La posesión del nuevo presidente de la República, que tradicionalmente se hace en el Congreso y después en la Plaza de Bolívar, se ha convertido en toda una polémica, una controversia, porque el nuevo mandatario intenta posesionarse, tomar juramento de su cargo en una guarnición militar. ¿Qué mensaje está mandando el presidente de los próximos 4 años cuando rinde como homenaje a los militares en vez de rendirlo al poder civil? Para tratar sobre este tema y sobre esta polémica y cuán honda pueden llegar las consecuencias para la democracia colombiana, he invitado a 2 personas que tienen conocimiento del tema. Laura Bonilla es la subdirectora de la Fundación Pares, una fundación que se dedica a la investigación en conflictos, en paz y en democracia. Y al exministro de Justicia recién salido de este gobierno, Jorge Iván Cuervo. Laura, muchísimas gracias por estar en parte y contraparte. Lo mismo, doctor Jorge Iván. Un gusto tenerlos aquí. Por la invitación. Bien. Placer y un honor. Muchas gracias, muy amable. Bueno, ¿cómo llamarían ustedes este capricho o esta voluntad o bueno, este acto, este deseo del nuevo mandatario de posesionarse en una guarnición militar? ¿Simplemente se reduce a eso, a un capricho, a un deseo, o tiene una carga más profunda? ¿Y cuál es? Laura. Pues mira, yo creo que esto hay en algunas personas cuando trabajan en estos temas de crimen organizado le llaman es como el síndrome del espantapájaros. Entonces es entender que la seguridad es como si yo tengo un maizal, pongo un espantapájaros en la mitad y meramente, digamos, esa presencia del espantapájaros, le hace un militar con un arma, digamos, todo ese tipo de simbolismos va a resolver un problema o a espantar, entre comillas, a los cuervos o a los que yo quiero disuadir de cometer algo. Y creo que es muy evidente con esto que, digamos, el gobierno del presidente del Espriella está tratando de utilizar ese tipo de estrategias, ¿no? Entonces él, digamos, no tiene aún una respuesta clara a los problemas de seguridad, digamos, no tuvo un documento programático concreto frente a eso, digamos, más allá, y lo que sí tiene son anuncios, y entonces este anuncio, pues básicamente lo que busca es hacerlo a él equivalente a, digamos, un gobierno militar, pero suficientemente simbólico para que se lo crea la opinión pública. Digamos, esto es como tener un comandante realmente, un tipo fuerte, el hombre duro al mando, pero no lo suficiente para que afecte el orden constitucional, al menos de forma legal. Y por eso lo que van a hacer va a terminar siendo un poco parapeto, ¿no? Una cosa muy simbólica, muy de espectáculo, muy de mostrar el espantapájaros, pero realmente, pues, de fondo muy poco, o sea, 1 centímetro de profundidad. ¿Y usted, Jorge? Sí, me quiero quedar con lo último que decía Laura, y es que esta campaña, y específicamente el gobierno que acaba de ser elegido, fue una campaña de mucha simbología. Sí. Se le apostaron a los símbolos, sí, hasta el punto que yo podría decir que esa narrativa se la ganaron a la izquierda y al progresismo, que se quedó escaso de símbolos durante la campaña. ¿Sí? No tenían símbolos con las cuales la gente se sintiera identificar. Sí. Entonces, no solo es hubo muchísimos símbolos, el tema de la patria, porque es que mire que la simbología militar empieza desde el famoso saludo de firmes por la patria. Sí, la sola expresión. Para eso voy a preguntar. Y la sola expresión firmes es una expresión que se usa en el lenguaje militar, así se dice, firmes, atención, a discreción. Eso es un lenguaje militar digamos, muy cotidiano en el ecosistema de la fuerza pública. De suerte que una posesión en una guarnición militar es un símbolo más de los mensajes que quieren llevar, es decir, una donde lo militar, el discurso militar va a estar en el centro de la agenda gubernamental. Al mismo tiempo que están todos la simbología militar y los anuncios militaristas, está anunciando que se cierran los espacios en donde se habla de paz. Total, pero entonces, total y totalmente. Sí. Cecilia, eso es súper importante lo que tú dices y preguntas. Esa es mi segunda gran preocupación. Digamos, yo la otra vez me leí un libro que se lo recomiendo, pues te lo recomiendo a ti y a la audiencia, es de un profesor de la Universidad Militar que se llama ¿Por qué los buenos soldados hacen cosas malas? Excelente, vale, una gran pregunta. Pero básicamente yo a los soldados y a los mandos medios y a todos los presiono y les digo yo a ustedes, solamente los mido
por resultados operacionales. Nuestras Fuerzas Armadas, que hacen un gran trabajo, por supuesto, y que han tenido su lugar también en la historia, sienten mucha presión cuando los resultados son meramente operacionales. O, por el contrario, lo que dicen es, bueno, ¿qué tengo que hacer? Tantas rondas, listo, pues hago las 30 rondas. De que funcionan o no funcionan las rondas, ellos no te van a decir eso, porque esa es justamente la necesidad de que haya un mando civil sobre las fuerzas. ¿Ya? Esta es la estrategia, cómo la construimos, cómo vamos acá. Y si el gobierno del Espriella llega diciéndole a nuestras Fuerzas Armadas, es que usted me tiene que presentar nuevamente, que ojalá nunca vuelva a ocurrir tantas bajas por grupo armado, ¿yo qué estoy haciendo con eso? Estoy presionando a las Fuerzas Armadas por X o por Y que van a querer cumplir y subordinadas al mando civil, en este caso al presidente del Espriella, a que consigan bajas. O a que consigan capturas. Y eso no solamente ha pasado en Colombia, Cecilia, mira ICE. Sí. Es que ICE finalmente es eso. Una presión de capturas al día donde los derechos se suspenden. ¿Qué tenemos como gran ventaja? Que yo creo que no estamos en el mismo país del 2002, que las Fuerzas Armadas ya aprendieron. Y aprendieron que ese tipo digamos, de razonamiento, decir hago caso porque solamente hago caso, ¿sí? Tiene que ser sustituido por una obediencia mucho más reflexiva. Incluso ellos mismos lo dicen, hablan de la obediencia reflexiva de las tropas, porque están subordinados también a la Constitución y en la Constitución se consagran derechos. Y el derecho a la desobediencia también. Evidentemente, si a uno le están pidiendo que cometa un delito, la obediencia no me puede llevar a cometer un delito. Sin embargo, eso también puede significar capturas sin orden judicial. Digamos, Abelardo tiene una pasión muy fuerte por esta, pues, pantomima que han montado con el caso del Salvador, de que es meter a gente amarrada y torturarla en las cárceles y eso equivale a bajar la tasa de homicidios al 1%, que no es verdad, pero digamos, es como su gran pantomima y yo sí creo que al menos lo va a intentar, o sea, digamos que va a intentar llegar a ese punto. Y pues que ahí también vamos a ver, pues yo confío mucho en la reacción actual de las Fuerzas Armadas, pero también cómo reacciona el Congreso, que va a ser más fuerte, el clientelismo, va a ser más fuerte la necesidad de emplear a los míos o va a ser más fuerte la protección a la Constitución y a la democracia. Yo ahí sobre eso tengo un par de observaciones. Estoy de acuerdo con lo que dice Laura, nuestras fuerzas públicas ha cambiado mucho, se ha profesionalizado, y tiene que haber internalizado dentro de la doctrina que hoy. Y eso tiene que ver con muchísimas cosas, algo de lo que no se habla mucho. El estándar de violación de derechos humanos en el gobierno que termina fue muy bueno. Es decir, si uno compara los casos de violaciones de derechos humanos en anteriores gobiernos, no digamos en anteriores gobiernos, en materia de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones, tortura y todo eso, en este gobierno ese fue un muy buen indicador, que refleja, primero, que un gobierno que no dio orden digamos, de atacar sociedad civil, ciudadanía, ni en las manifestaciones. Bueno, en las manifestaciones no hubo un solo muerto. Pero además... Que yo recuerde. Claro. ¿Sí? Pero ¿Uno cuándo? Perdón, ese paréntesis. ¿Un muerto? Hubo un caso que fue muy mal manejado, a mi juicio, que fue el caso con Emerald en el Caquetá, el caso de los pozos, donde... digamos, no funcionó porque se hizo, a mi juicio, ¿verdad?, con todo el respeto del mundo, bastante mal la intervención estatal y eso derivó en que la comunidad hubo casos, sin duda. Todos unos militares terminaron con muertos. Un muerto en 4 años. No, pero tal cual. Claro. Es un buen indicador. Hay un muy buen indicador y nuestra fuerza pública, ahora que estuve yo dentro del gobierno y pude hablar con ellos, cada vez ellos son más conscientes que la legitimidad de la actuación es fundamental incluso para derrotar al enemigo. Claro, es que es... La legitimidad, y la legitimidad es ganarse el cariño de la población, y la forma de ganarse el cariño de la población está en los manuales militares, pues es no ser abusivos, ayudar muchas veces con obras comunitarias, otra serie de cosas, y nosotros estamos moviéndonos hacia allá. Eso es un proceso de aprendizaje institucional complejo. Los cambios generacionales en la oficialidad tienen que ver mucho con eso, de tal suerte que reforzar de nuevo la narrativa militar y de que los militares tienen como un cheque en blanco para hacer lo que sea para recuperar la seguridad, es ir en contravía de lo que estamos yendo como sociedad, que en eso Colombia, digamos, ha mantenido en medio de las dificultades una tradición civilista y de aprendizaje democrático institucional que se refleja
un poco los indicadores. Ese símbolo y de darle tanta preponderancia a lo militar parecería ir en contravía de eso, y puede que, como lo dice Laura, al principio tenga unos mensajes importantes de por fin llegó la mano dura, por fin llegó alguien con pantalones, por fin no se contemporiza con los criminales. Eso en el corto tiempo empieza a relativizarse en términos de resultados. A desmoronarse pronto. A desmoronarse. Esa imagen. Y entonces empieza otra vez a aparecer la nueva narrativa. Oiga, busquemos una salida negociada, busquemos... Sí, hay que salir del bucle, por Dios. Y entonces no salimos del bucle constante. Como Colombia es un loop. Exacto. Eterno. Salida negociada. Un círculo vicioso, ¿no? Sí, salida negociada que no tiene los éxitos esperados. Otra vez arremetida militar. Luego, que trae costos en vidas, en institucionalidad. Entonces, buscar salida negociada. Y no nos ponemos de acuerdo, y eso es muy complejo, porque mientras no haya, en medio de la polarización ha deteriorado mucho esos lugares, esos mínimos comunes que deben tener una sociedad. Si esta sociedad no se pone de acuerdo y tener un mínimo común de resolver el tema, llamémoslo todavía los asuntos de Estado, conflicto armado, por encima del gobierno, esto se nos va a alargar mucho más allá de lo que hayamos visto. Es que no hay que olvidar, Colombia es el único país de América Latina que todavía, comillas, tiene un conflicto armado con grupos ilegales. Los otros son organizaciones criminales, pero allá ya es claramente organizaciones criminales. Nosotros todavía usamos la expresión, el 6CR lo menciona, conflictos armados en plural, claro. Y uno dice, oiga, tenemos que ponernos de acuerdo unos mínimos para resolver eso, bien sea por la confrontación militar, cosa que ya se demostró que no es suficiente para... Sí, uno no puede entender los procesos de negociación de las FARC con Santos sin ver la perspectiva de fortalecimiento militar que empezó con Pastrana y que desarrolló Uribe con su doctrina de seguridad democrática, más allá de todos los problemas pues, que ya se conocen. Se necesita una intervención de Estado y de acuerdos mínimos en el sistema político y en las instituciones para ver cómo resolvemos, porque si no vamos a estar cada 4 años... Reinventando el mundo. Sí. Y volviendo al bucle. Sí, el bucle. Muy bien. Esto significa que en estos 4 años esperamos que, bueno, no ha empezado, pero estamos basándonos en los anuncios que de todas maneras oficialmente ha hecho la campaña, ya no campaña, el equipo de gobierno próximo y el propio presidente electo. Al mismo tiempo que está, digamos, supravalorizando las figuras militares y las soluciones de fuerza, minimizando al máximo las soluciones pacíficas. En la mitad, de todas maneras, también hay otro mensaje que es complicado y es el mensaje de que, a ver si ustedes lo recuerdan, en medio de todo esta perorata pues, de campaña y tal, de que el nuevo gobierno va a reintegrar muchos militares y muchos oficiales que salieron que fueron eliminados en el gobierno, no eliminados físicamente, por supuesto, sino de su servicio activo, muchos altos oficiales, tanto militares como de policía. Ese solo anuncio sin un contenido más profundo de por qué salieron. Algunos seguramente salieron injustamente, pero muchos debieron salir por corrupción, imagino yo. O por índices de corrupción, aunque eso no se puede decir hasta que no haya una sentencia, y entonces simplemente los retiran del servicio activo. Reintegrarlos en masa simplemente como un símbolo de me opongo a todo lo que viene del pasado, también es una forma de politizar a los militares. Eso, perdón, Laura, eso no es tan fácil hacerlo. O sea, es la otra medalla, la otra cara de la medalla. Les pido que me hablen de esto un momentico después de la siguiente pausa. Okay. Estás viendo Arte y Contraparte con Cecilia Orozco. Señal Colombia, la señal de la paz. El IDEAM lo confirmó. El fenómeno del Niño llegó y será una sequía extrema. Aquí no hay simulacros. Por eso, reutiliza el agua y cierra la llave. Apaga las luces y desconecta lo que no uses. Evita hacer fogatas, ya que puedes generar incendios forestales. El compromiso es contigo y con el país. Frente al fenómeno del Niño, Colombia actúa. Gobierno de Colombia. Comisión de Regulación de Comunicaciones. Estás viendo Arte y Contraparte con Cecilia Orozco. Señal Colombia, la señal de la paz. Bueno, doctor Jorge Iván, ¿qué me dice a eso? Pues mire, eso no es tan fácil. Primero, eso genera malestar en la fuerza pública. La fuerza pública, el tema de las jerarquías, de los mandos, de la carrera militar, es una cosa sagrada, de honor.
De tal suerte que alterar eso por razones políticas, eso no le cae bien ni a este gobierno ni a ningún otro. Pero además eso puede tener profundas implicaciones y buscar el efecto no deseado. Y es que si usted restablece a un militar con la antigüedad que corresponde, todos los que queden por debajo de él tienen que irse. Entonces usted puede traer a uno, pero todos los que estaban por encima del rango, que no sean... Que tienen menores... Tienen que pedir la baja. Menores años de servicio, Claro, que entonces, el que llegó... Claro, entonces usted puede tener, nombrar un brigadier general, subirlo a mayor general, por ejemplo, y todos los que tengan menos rango que él, que estarían dispuestos a seguir ascendiendo, pues tienen que pedir la baja. Entonces termina descabezando, sin quererlo, a una cantidad de oficiales, tanto en ejército como en policía, y obteniendo el efecto no deseado, que es el de repoblar, por decirlo de alguna manera, la alta oficialidad que tenemos en ejército y policía. No, yo estoy convencidísima que el general Mora no le va a dejar hacer eso. Sobre todo, digamos, reintegrar. Pero, por ejemplo, llamar a la reserva. O sea, tú puedes llamar a la reserva para algo específicamente y no hay absolutamente ninguna claridad en las cosas. O sea, por el momento yo creo que de todas las promesas de campaña del presidente electo del Espriella, esta es la que más patina. O sea, no hay por dónde sea una buena idea, no hay por dónde, o sea, un ministro serio le diría, presidente, yo creo que... ¿por qué no mejor le hacemos un homenaje a los veteranos, que vale toda la pena del mundo? Y dejamos esa idea pues como tan inconveniente para todos un poquito aparte. Y yo creo que eso deja ver algo, y en la conformación del equipo de gobierno vamos viéndolo, el solo hecho del vicepresidente que ya estuvo en gobiernos y que conoce ya conoce las dinámicas institucionales, pues se nota que el presidente electo tiene muy poco conocimiento de cómo funciona el Estado. Digamos, a él se le ocurren buenas ideas, sin duda es una persona, digamos, que puede tener buenas ideas, que se expresa bien. En general los penalistas tienen muy buena capacidad de argumentación porque ese es su hábitat. En las audiencias ellos tratan de convencer y son súper asertivos, y cuando uno lo oye hablar, él es súper asertivo. Es una carrera que ha hecho de penalista durante toda la vida en las audiencias, y eso es bien interesante. Pero parece mal político porque tiene unos discursos como vacíos, digamos, porque en el sentido de que no se acompaña el anuncio con el cómo. ¿Cómo lo hace? Exacto, con el cómo. Entonces él dice cosas que quizás funcionen en campaña, muy asertivo, es muy de la argumentación del penalista en audiencia, pero resulta que cuando usted quiere volver eso políticas, cuando usted quiere eso, tomar las decisiones, las cosas son más complicadas de lo que parece. Entonces, deja ver que no conoce muy bien el funcionamiento del Estado, cierto voluntarismo en creer que si él lo dice va a pasar, y eso no es así. Va a ir encontrándose que las instituciones, como funcionan, ¿sí? Un poco de teoría, son reglas de juego que restringen la toma de decisiones tanto en lo público como privado, y eso le da certidumbre especialmente a las democracias. Si los países se decidieran solo por lo que el gobernante de turno dice, la pasaríamos muy mal. ¿Sí? Las instituciones democráticas, las leyes, los protocolos, las ceremonias, los rituales, las decisiones limitan la capacidad de acción de los gobiernos. Eso es una buena noticia, y muchos gobiernos se sienten incómodos con eso, los de izquierda y los de derecha. Es que también esta crisis, que no es colombiana, es una crisis global del liderazgo político, pues hace que cada vez elijamos menos políticos profesionales como tal, o sea, políticos que han estado en la política o que se han hecho una trayectoria dentro de los partidos políticos y dentro del Estado. Entonces, metemos outsiders a la política. Eso le pasó a Zelensky en Ucrania, le va a pasar a Espriella, metemos a cualquiera que nada. Publicistas. Y con una cosa, y es que la gente cree auténticamente que los problemas de los países es porque no ha llegado un hombre que sepa mandar. Un salvador. Un salvador, un líder carismático, y usualmente con líderes carismáticos como los que tenemos, que se quieren mucho a sí mismos, Laura, y pues ese es porque no había llegado generalmente un hombre. Ahí hay una cosa, porque yo he visto en el lenguaje, del gobierno entrante, algo que las feministas lo tienen muy claro. Es el machismo exacerbado. Toxicidad masculina allí. Es la manósfera. En el lenguaje, se hace así porque yo digo y nadie me lo discute. Los gestos, ¿no? Abelardo de la Espriella es el primer presidente influencer que tenemos,
y el primer presidente de la manósfera que tenemos también. ¿De la qué? Digamos, de la manósfera, es todo este ok. fenómeno de De la masculinidad, la manera de vestirse, la manera de hablar, la creencia que hay que volver Llegó a alguien roles con pantalones bien tradicionales, puestos, todas esas cosas. simbologías. Pero mi punto es que específicamente esos líderes se frustran muy rápido cuando entienden que el problema no era que no supieran mandar antes, y el problema no es que el presidente diga eso se tiene que hacer y que inmediatamente se hace. Yo creo que con todo también le pasó a Gustavo Petro, que tenía algunos rasgos, pasó mucho, él se quería mucho a sí mismo, se quiere mucho a sí mismo, entonces él se frustraba mucho porque decía, ¿cómo así que no puedo hacer una universidad en el Catatumbo así que yo lo diga? O el tren, o esto, o lo otro, y le daba mucha frustración. Muchas cosas le quedaron por el camino, claro, porque también con cierto grado de voluntarismo creía que bastaba con decir las cosas para que se hicieran. Y dentro del Estado las cosas son más complejas de lo que parecen. ¿Y cuál es el problema? Que eso es una buena noticia en términos de certidumbre. Claro. Pero a veces las sociedades están dispuestas a dar cheque en blanco y a que se relativice eso a la espera de resultados muy rápidos. Sí, claro, porque lo que está discutiendo el mundo es por qué hoy están de moda otra vez los populismos. O sea, por qué vuelven estos líderes populistas y carismáticos a regir estas cosas. Y autoritarios. Y autoritarios. Es porque la gente está muy cansada de que el Estado sea tan lento. Eso lo están diciendo muchos demócratas en Estados Unidos también. Claro, el famoso Estado profundo. El Estado profundo, que es una diatriba contra el Estado en Estados Unidos de que esa burocracia de Washington no deja hacer nada, que sobre eso se monta. Y de alguna u otra manera, pero también hay respuestas de la contraparte que son interesantes, porque también están diciendo, nosotros no podemos pasárnosla diciendo o hablando de políticas sociales que nunca se implementan. Entonces lo que está haciendo Zoran Mandami, digamos, también hay que tomar decisiones rápidas, también hay que brindarle a la gente la posibilidad de volver a creer en el Estado, con un Estado que le entregue a las personas. El reclamo que le han hecho a los demócratas de haber abandonado la clase obrera, que se lo hace permanentemente. Bernie Sanders dice, ustedes abandonaron la clase obrera en los estados clave, ¿cómo quieren que Trump la recogió? ¿Sí? Bien, pero al lado de todo eso, bueno, tenemos que insertarnos de todas maneras en nuestra problemática colombiana en el hemisferio y sobre todo en América. Para la discusión teórica, no todo populismo termina en autoritarismo, pero es muy posible porque cuando el populista quiere hacer cosas y se frustra, entonces pasa al autoritarismo. Decir, ay, no más reglas, cerremos el Congreso, no quiero más jueces y déjeme gobernar por decreto o por órdenes ejecutivas, como en el caso de los Estados Unidos, y ya hay un anuncio de quien va a liderar la Agencia Jurídica de Defensa del Estado, que se supone que es una agencia que debe darle seguridad jurídica. Dijo, yo creo que nosotros no tenemos que ir al Congreso. Sí, el señor Calderón dijo, nosotros podemos gobernar por decreto porque hay suficiente jurisprudencia del Consejo de Estado y de la Corte. Ese anuncio es riesgosísimo, ¿no? Es muy riesgoso porque eso no está el que gobierna por decreto sin tener, simplemente está eliminando el paso por el Congreso. Los decretos en Colombia, salvo los de excepción, los de Comisión Interior, son decretos reglamentarios de leyes. De leyes. De tal suerte que aquí nosotros no tenemos esas órdenes ejecutivas que tiene. Pero eso también puede indicar el paso, doctor Jorge Iván, de un gobierno pues en democracia, así sea nuestra democracia con todos los defectos que tiene, a un autoritarismo o una autocracia peligrosa. Si llevan a efecto todo lo que están anunciando, pues estamos en delicados problemas. Mira, ¿No comparten ustedes conmigo eso? 400 decretos no son 400 decretos para gobernar, es una estrategia que se conoce también, es que cada vez estamos más conectados. Cada vez estamos más conectados con el mundo y estos movimientos están sumamente conectados. El de Abelardo, con el de Milei, con el de todos, hacen parte de la misma agenda. Si uno quiere saber qué va a hacer Abelardo el mes entrante, miremos el primer mes de Milei, el primer mes de cualquiera de ellos, de Noboa, de todos los que vamos ahora a estar en el escudo de las Américas. A Noboa, es de manual. Al segundo mes le derrotaron con un plebiscito. Claro. Pero es de manual. Eso no me aprueba. Repitiendo lo mismo, la misma pero fórmula. Todos vamos a repetir la fórmula. Este primer paso se llama flood the zone, inúndame el patio o inúndame la zona. ¿Qué significa inundar la zona? Es sacar tantos decretos que las cortes no sean capaces de ir detrás y mientras tanto el gobierno puede desmantelar, por ejemplo, una entidad pública. Ahora, eso no necesariamente ocurre en Colombia, porque yo creo que nosotros tenemos una separación de poderes, pero el cuarto poder, que es realmente el cuarto y más potente, es la burocracia.
Y yo estoy absolutamente segura que si hay un poder capaz de detener cualquier decisión de gobierno va a ser la burocracia colombiana. La que pretende eliminar. Fácilmente va a dejar o va a llevar a cabo ideas que le parezcan que los ponen en riesgo, por ejemplo, en una futura Contraloría, que los ponen en riesgo de un prevaricato, que los ponen en riesgo de ser juzgados posteriormente. Yo creo que hasta allá no va a llegar, pero lo va a intentar. Laura, ahí es donde entran los famosos equilibrios institucionales, Claro. ¿sí? Que parece una palabra, Claro. una expresión muy abstracta, pero ahí es donde entonces los organismos de control, los jueces, los medios de comunicación van a jugar un rol muy importante y uno espera que el escrutinio tan riguroso que le hicieron al gobierno de Petro lo mantenga en ese estándar con el nuevo gobierno. Uno pensaría que quedaron bien afilados para el escrutinio. Me temo Ojalá que eso no. se vea. Me temo que no. No. Bueno, pero esa es una opinión mía, porque conozco el medio, pero no es nuestro centro, Pero no es mira, nuestro centro de conversación. Mira lo que dice Laura tiene razón. En el primer gobierno de Trump hay estudios que lo indican que Trump no pudo hacer una cantidad de cosas por los mandos medios. Claro, y por eso entonces, ¿qué hizo él para el segundo mandato? La famosa El cosa, el DOGE de Mossy, el todo eso fue Departamento para la Optimización. limpiar las entidades de esos mandos medios que los veían como infiltrados del Deep State, sí, del Estado profundo, y pusieron otra son de personas que ya habían que estaban formándose, que estudiaron en think tanks de derecha y demás, y llegaron allá y ahora está pudiendo hacer muchas más cosas. Bueno. Entre nosotros eso ni siquiera Eso es cierto. ha pasado. No ha pasado ni va a pasar, porque aquí, No como dice tenemos Laura, la estudiaje en burocracia think tanks. es un verdadero poder. Ahora, continuando con nuestra conversación sobre militarización de la política y también politización de los militares. Hay un factor muy grande que hay que tener en cuenta y es la incidencia de Estados Unidos y del gobierno Trump precisamente. Entonces vamos a entrar, ya está anunciado y es obvio que en un gobierno que se alinea en 100% con el gobierno de Estados Unidos va a ocurrir, Colombia va a ingresar en el pacto ese inventado, hay que decirlo, pues creado absolutamente en la oficina de la Casa Oval, Escudo de las Américas, que pues no es otra cosa que alinearse con Estados Unidos en las políticas, se dice oficialmente, contra el narcotráfico y contra la lucha guerrillera o la lucha antiterrorista, como se quiera llamar, pero en el fondo es pues responder a las necesidades de Estados Unidos. Ya este gobierno ha anunciado que va a haber sede propia, no sé porque sede física entiendo que no hay de Escudo de las Américas, sino que es un pacto más bien como de voluntades, y que va a haber aquí una sede en Medellín. Para ustedes, entonces, esa apropiación de Escudo de las Américas en Colombia también es otro síntoma más de que vamos a llegar a una militarización ya por vía de Estados Unidos, porque al tiempo se está anunciando el Plan Patriota Reactivación, el famoso Plan Patriota. Primero hablemos del Escudo de las Américas y después del Plan Patriota. Bueno, esa llegada. Pues mira, Estados Unidos ha recuperado muchas cosas de doctrinas viejas y las empaqueta en una nueva doctrina hemisférica, vamos, para todo el hemisferio. La doctrina Monroe la puso Donald Trump, que va a renombrarlo todo próximamente. Y en esa doctrina básicamente lo que dicen es el narcotráfico, específicamente el narcotráfico, porque no hablan de ningún otro tipo de economía ilícita, no complejizan, no, digamos, el crimen organizado es el narcotráfico. Es una amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos porque mete drogas en Estados Unidos que la gente las consume y se muere. Y ellos dicen eso es una amenaza equivalente a la amenaza terrorista. Sí. Yo no estoy muy segura de que eso vaya a durar mucho, querida Cecilia. Primero porque, digamos, termina jugando en contra de los propios intereses de los Estados Unidos, o sea, te aparecen más laboratorios adentro, menos laboratorios afuera, la gente empieza a consumir drogas incluso más peligrosas que las del fentanilo, terminan metiéndole esas drogas a ciertas dosis de cocaína, o sea, no le va a resolver ningún tipo de problema al presidente Trump y por el contrario le puede crear más problemas de los que tiene.
pero además va en contravía esa idea de lo que muchos, incluso de los famosos think tanks o incluso asesores de seguridad ya le están recomendando, y es que le dicen el problema de seguridad de crimen organizado, si lo queremos poner, digamos, que mucha gente dice es que esto es un gravísimo problema porque todos son organizaciones transnacionales, no es verdad, no todas son organizaciones transnacionales, ni es de la dimensión que lo ponen, pero sí es un problema grave, es un tema policial y de inteligencia, no militar. Entonces, si yo quisiera obtener resultados, o sea, Trump ha bombardeado no me acuerdo cuántas lanchas en el Caribe, y todas esas lanchas han destruido un 10% de la cocaína que destruye la policía colombiana en 2 operaciones de incautación, no más. Sí. O sea, es absolutamente absurdo. Es una ineficiencia en eso muy grande. Entonces, ¿qué quieren los Estados Unidos con un plan Patriota 2.0? Creo que se van a enfocar porque, digamos que ya los convencieron también los asesores de Espriella que aquí hay que derrotar a unos grupos armados específicos. En el cómo, el diablo está en los detalles. Entonces, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Nos vas a dar 10.000 millones de dólares, no sé, 300 millones de dólares y luego nos vas a vender helicópteros por 400? ¿Nos vas a renovar la tropa aérea? ¿Nos vas a dar tecnología antidrones que efectivamente sí necesitamos? ¿Nos vas a fortalecer la inteligencia? ¿O qué es lo que realmente los Estados Unidos están proponiendo en esas luchas contra organizaciones criminales? Ahí hay que mirarlo con muchísimo cuidado, además porque que no nos pase lo de Venezuela. O sea, lo de Venezuela es muy dramático, van 13 billones de dólares han salido de Venezuela, del petróleo venezolano, y no se han reinvertido en Venezuela, sino, lo dijo el propio Trump en un discurso, con eso se ha pagado la guerra en Irán. Eso era lo que querían los ciudadanos y la oposición venezolana cuando le pedían a Donald Trump que se llevara a Maduro. O sea, que no nos vaya a pasar que terminemos nosotros pagando una cantidad de costos en guerras que no nos corresponden, sin tener los beneficios de una cooperación como sí pudo ser el Plan Colombia en su momento. Yo tengo una visión ahí un poco distinta frente al tema. Yo creo que a Estados Unidos no le interesa, digamos, abrir otro frente de guerra, por llamarlo así, en Colombia. No creo que demos ese paso hacia allá, a pesar de que hay algunos sectores dentro del gobierno de Trump que quieren hacerlo. Pero, por ejemplo, alguien como el secretario de Estado Rubio, en el fondo es una persona pragmática. Su problema es Cuba y Venezuela, y Colombia es un tema que se puede manejar como se viene manejando. Yo no creo que ahí vaya a haber unos grandes cambios, por ejemplo, de militarización, de restablecimiento de bases militares. Yo creo que ya Estados Unidos entiende que eso es muy riesgoso y muy costoso para todos y muy ineficiente. Va a haber algunos cambios, por ejemplo, ellos, una cosa que me llamó la atención, yo, qué pena hablar en mi condición de exministro, tuve varias reuniones con la Embajada de los Estados Unidos, y ellos al principio tenían dudas de que con el cambio de gobierno y un gobierno de izquierda las cosas iban a cambiar completamente. Resulta que este gobierno fue el que más extraditó que todos. Este gobierno es el 50 y pico, ¿no? Este gobierno es el que más más de 650 personas solo a Estados Unidos. Y todo es casi por narcotráfico. Y si quiere le mandamos 800. Y entonces ellos decían, venga, más incautaciones, uno puede discutir que entonces había más coque, por supuesto, sí, pero no tiene que haber. Y la cooperación judicial no se modificó para nada. Entonces ellos entienden que con un nuevo gobierno, seguramente entienden, con este gobierno sí podemos trabajar mejor. ¿Qué va a hacer? Las extradiciones van a seguir, las incautaciones van a seguir, seguramente va a haber operaciones conjuntas en alta mar, entonces eso sería un nuevo. A donde yo creo que le están apuntando es a restablecer el tema de fumigación, pero con drones. Sí. Incluso en este gobierno, el gobierno de Gustavo Petro, eso se estaba explorando con mucho sentido de precaución por parte de la ANLA para afectaciones ambientales, el Ministerio de Agricultura para afectaciones a otro tipo de cultivos, pero este gobierno estaba considerando de alguna manera esa posibilidad, e incluso había una habilitación por parte del Consejo Nacional de Estupefacientes para esos efectos. Entonces, incluso este gobierno va a acercarse a la meta que se propuso en la reunión de Petro-Trump de erradicar manualmente 30.000 hectáreas. Va a llegar a 24 por ahí, verificadas por Naciones Unidas. Y a Estados Unidos ese le parece un dato interesante de decir, no podemos abandonar esa estrategia, hay que mantenerla, y quizás vamos a reforzar no con fumigación aérea de nuevo, porque restablecer eso es muy complejo por lo que ha establecido la Corte Constitucional, el principio de precaución, pero sí, por ejemplo, pasar a la fumigación muy focalizada con drones.
y seguramente llegue más asistencia técnica, lleguen quizás más helicópteros Hawk, llegue más cosas, pero no creo que vaya a haber un cambio sustancial y radical y que entonces nos vamos a volver un campo de batalla en la lucha con narcotráfico. Yo creo que... No, pero es que seguramente no pretenderá... Esa es mi la primera impresión. Pero la primera impresión que yo tuve leyendo la renovación del Plan Patriota o 2.0, le dicen, relacionándola con el Plan Patriota del primer gobierno Uribe en 2002-2006, cuando efectivamente prestaron asistencia militar en el sentido de mandar más equipos, renovar armamentos, seguramente helicópteros y drones ahora, etcétera. Claro. Ese anuncio lo están haciendo tanto el subsecretario de Estado como el subsecretario de Justicia para asuntos de narcotráfico, pero con un aditamento que me parece un poco más riesgoso para nuestra soberanía ya en términos ya nacionales y supranacionales. Y es que podrían abrir bases en Colombia. Ese es un paso que es difícil. Porque es difícil en un gobierno civilista, pero en un gobierno militarista de pronto y tan entregado en el sentido de tan alineado más bien con el gobierno Trump. ¿Qué le ven ustedes para la soberanía ya nacional, pensando bases militares renovadas en Colombia? Y el subsecretario dijo una cosa aún más precisa que me preocupante, y es en los sitios en donde el Estado colombiano no tenga control. Pues eso, mira, yo creo que eso también es más anuncio que realidad, porque, digamos, yo como lo veo ahí, pues por parte del subsecretario, es decir, queremos ayudar al Estado colombiano a recuperar el control territorial, pero ellos realmente no saben cómo funciona el control territorial de los armados en territorio. Entonces van a llegar, van a mirar, van a enviar inteligencia, por supuesto, se van a dar cuenta, se van a volver a Washington y le van a decir, tal vez una base no sea la mejor idea del mundo acá. Reforcemos la cooperación técnica. Reforcemos cooperación técnica, ojalá, y reforcemos inteligencia, ojalá, que creo que es lo que nos falta. Tenemos una debilidad enorme y es escudos antidrones. Sí, es. A los grupos armados militarmente se les tenía a raya, ¿sí? Supremacía pero los ataques de drones a estaciones de policía y a batallones perdidos por allí en medio de la manigua, es un nuevo frente que el Estado tiene que intervenir, y el Estado colombiano no tiene la tecnología para eso lo está desarrollando mucho Ucrania a raíz de la crisis, y yo creo que Colombia necesita en sus batallones y en sus estaciones de policía que están en zonas de orden público, llamémoslas así, en la vieja usanza, necesita escudos antidrones. En eso, por ejemplo, los Estados Unidos con recursos y con tecnología podría ayudar en nuevos equipos, inteligencia y otra serie de cosas, pero que den el paso hacia restablecimiento de bases militares. Incluso en su momento, cuando hubo en Palenquero, una discusión que llegó al Congreso e incluso a la Corte Constitucional, que eso no es que el presidente lo pueda decidir por su cuenta y riesgo, eso tiene que tener la autorización del Congreso e incluso la revisión de la Corte Constitucional. En una democracia plena. Y creo que afortunadamente la sociedad colombiana ha ido aprendiendo bueno, pero si el interés no es, estoy pensando, tratando de entrar un poco más allá, y siguiendo la línea de lo que ha hecho el gobierno Trump, el interés no es en realidad ayudarle a Colombia a controlar todo su territorio, sino si el interés es sacar provecho, como lo sacó en Venezuela el petróleo, aquí de las tierras llamadas raras, y de los bienes que requiere Estados Unidos, bienes colombianos, sacarla fácil, pues podría ser una posibilidad con un gobierno obsecuente. Podría ser una posibilidad. Yo me quedo en lo que decía Laura en su anterior intervención. Ojalá no. Es muy simple, y yo creo que se van a caer en eso. Ellos quieren que menos cocaína llegue a Estados Unidos. Esa es su preocupación. Lo que tengan que hacer para eso, si lo hacen a menor costo, en términos económicos y en términos de vidas, no quisieran ver una imagen de soldados estadounidenses, no sé, muriendo en un combate contra el ELN en Arauca, puede ocurrir, por decir algo, eso sería terrible para la opinión pública estadounidense. Pero yo no descarto la extracción de bienes colombianos, porque Estados Unidos no le ayuda a nadie gratis. Pero eso, Cecilia, lo tendrían que definir vía tratados de libre comercio, por ejemplo, eso tiene mucho más que ver con el estatuto minero, tiene mucho más que ver con lo que hay que pasar por el Congreso,
más allá, eso va más allá por el lado del sector minas y energía, Sí. creo que por el sector seguridad y defensa. Todo país cuando invierte en Colombia, invierte con un propósito, hasta los que dicen quiero ayudarte a proteger los derechos humanos, pero también quiero que mis empresas Así tengan es. un entorno seguro Claro. para trabajar. Y hay cosas que son legítimas en eso, o sea, yo quiero que este país, tengo intereses económicos en el país, sí. Ahora, ¿cómo y hasta dónde? Pues es una cosa que los colombianos permitimos o no permitimos, porque digamos que hasta hoy, y yo creo que si el presidente del Espriella, por eso es tan importante, no tiene poderes extraordinarios, pues todos estos son debates que pasarán por el Congreso, pasarán por la sociedad civil, pasarán por las comunidades, habrá todo Habrá revisión judicial de las en Cortes, el Consejo de Estado, en el la Corte Consejo de Estado, Constitucional. y tendrá... pues, Esperemos que los controles de la democracia funcionen en Colombia. Yo eso diría que sí. queremos. Pues Ojalá. quedaron afinaditos con este gobierno, es lo que yo digo, ¿no? Piensa Sí. uno, que se mantengan. ¿Ah? Muy Ojalá bien. Muy bien. Les agradezco mucho la conversación. Querida Cecilia, Y muchas gracias por gracias. haber venido. Gracias por la invitación, Cecilia. Buenas noches.